Esa iba a ser mi pregunta. Si yo trabajo en un lugar que tiene recursos limitados, pueden ser recursos limitados de gente, pueden ser recursos limitados de pruebas diagnósticas. ¿Por dónde arranco? Porque pareciera que un lugar con recursos limitados no puede tener su control de infecciones. Hola, mi nombre es Liliana Arberbeschi, soy especialista de aplicaciones en Becton Dickinson. Hoy estoy acompañada de la doctora Wanda Cornstein, que es la jefa del control de infecciones del Hospital Austral, miembro de la SADI, la SATI e Inmera. Gracias, Wanda, por acompañarnos hoy. Gracias, Lili. Cercanos a la semana de la concientización de la resistencia a los antimicrobianos, hoy vamos a hablar con la doctora de muchos temas relacionados a esto. Muchas gracias por la invitación y esperamos que este encuentro les sirva a todos para tener algunos datos, algunas estrategias a implementar en los lugares donde trabajen. Bueno, Wanda, yo tengo un montón de preguntas para hacerte. Vamos. Y la primera es, hay algo de lo que hablamos todos los que trabajamos en los sistemas de salud, que es el control de infecciones. ¿Qué es el control de infecciones? Bueno, es una pregunta bien amplia. Voy a empezar por algo bien sencillo, que se comenta que todo lo que aprendemos en control de infecciones lo aprendimos en el jardín de infantes, porque parte de higienizarnos las manos, taparnos la boca cuando estornudamos o cuando tosemos, o incluso vacunarnos o tener el plan de vacunación al día, es parte de lo que se llama la prevención. Y en esto de prevenir y controlar las infecciones, el control de infecciones es esto, evitar que le llegue el daño de las infecciones, en este caso hospitalarias, a nuestros pacientes, pero sin descuidar a las familias y al personal que trabaja en el hospital. O sea que es bastante abarcativo en términos de la prevención y evitar el daño. Es una mirada de seguridad y de calidad en términos de pacientes hospitalizados, sus familias y el personal de salud. Bien. Y dentro de una institución de salud, ¿quiénes conforman el Comité de Control de Infecciones? Bueno, vos sabés que acá en Argentina, quizás esto se vea en muchos países de Latinoamérica, nosotros tenemos una ley muy nuevita, digamos, que habla de la conformación de los comités de control de infecciones como parte de las estrategias de la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, no es obligatoria. Recién ahora la reglamentación y la auditoría está llevando a la obligatoriedad. Entonces hay heterogeneidad en nuestro país. Hay provincias y instituciones que tienen un comité bien conformado y otras que todavía están empezando en el camino de la prevención. Concretamente hoy tenés distintos niveles, de acuerdo a la gente que compone y el compromiso de esa institución y de los que dirigen esa institución, pero idealmente un comité tiene que estar conformado por un profesional experto en enfermedades infecciosas, un microbiólogo clínico, un microbiólogo, idealmente un farmacéutico, porque dentro del programa de prevención y control de las infecciones uno también podría incorporar al programa de optimización de antimicrobianos, y después todos los líderes de los sectores. ¿Y por qué? Porque en general los problemas son muy complejos en una institución. Y si uno quiere intervenir y cambiar un poco la historia de las infecciones en un hospital o en una sala, necesita de la colaboración y el consenso con los médicos de ese sector. Entonces, el Comité de Control de Infecciones, nosotros en el Hospital Austral tenemos un comité muy grande, coordinado o dirigido en este caso por mí, porque soy la jefa de control de infecciones, pero está el director del hospital, fundamental, importantísimo, para darle el poder al comité para generar acciones. Está el vicedirector y después está la jefa del departamento de enfermería, los jefes son los líderes de cada sector, no siempre el jefe, a veces es el líder, que no siempre es la misma persona, microbiología, farmacéuticos, está servicios generales, porque parte de lo que es la higiene hospitalaria depende de toda esa área. Y en este caso, esterilización, no me quiero olvidar, somos un grupo grande. Esto es lo óptimo. Si no tenés lo óptimo, empezás haciendo tres personas, microbiólogo,
infectólogo, farmacéutico y sí, por favor, contar con el apoyo de la dirección como parte clave de generación de acciones concretas, ¿no? Esa iba a ser mi pregunta. Si yo trabajo en un lugar que tiene recursos limitados, pueden ser recursos limitados de gente, pueden ser recursos limitados de pruebas diagnósticas, ¿por dónde arranco? Porque pareciera que un lugar con recursos limitados no puede tener su control de infecciones. Y creo que cualquier institución tiene capacidad para tener su propio control de infecciones. Bueno, ahí tocas un tema muy importante, ¿no? Que es el recurso. El recurso no solo en cantidad, sino en capacitación, ¿no? En control de infecciones, capacitarse está limitado en algún punto y uno a veces se siente un poco incómodo, ¿no? En estrategias, en intervención, en proyectos de mejora. Pero lo que no te tiene que hacer es limitar. O sea, la falta de recurso no tiene que ser una limitante para generar un comité de control de infecciones. Sí, fundamental el apoyo de la dirección, eso sí. Ahí no es una cantidad, sino es la importancia que uno le da a esto, al Comité de Control de Infecciones. Y después podemos ser 2, podemos ser 3. Aquellos que tengamos ganas de trabajar en esto, en cambiar el rumbo habitual que vemos en los hospitales, de que la infección es parte de la cultura de un hospital, donde hoy sabemos que las infecciones tienen que tender a disminuir o incluso en muchos hospitales hablamos, o en muchos países hablamos de 0, ¿no? Entonces, director sí, podemos ser el microbiólogo, el infectólogo y arrancamos con esto. Y vamos alineando gente, conquistando gente en los hospitales. La importancia de los altos mandos, ¿no? Como es un director y de cómo cuando nosotros queremos empezar con un comité de infecciones, cómo lo presentamos para que realmente podamos recibir el apoyo de la dirección del hospital para crear este tipo de acciones, ¿no? Totalmente. La ley, esta ley argentina, ayuda a demostrar que por lo menos desde el Ministerio de Salud de la Nación hay una decisión real de que todos los hospitales tengan un comité de control de infecciones. Y esto puede colaborar a los profesionales que trabajan en distintos escenarios a promocionar y a convencer a las autoridades de que es un programa que tiene que estar implementado en el hospital. Y uno de los puntos, me parece, básicos dentro del control de infecciones es implementar una vigilancia, ¿no? Ese es uno de los pilares del control de infecciones. O sea, es como en la vida. Si no sabes de qué se trata, no podés intervenir. Y el control de infecciones requiere de la vigilancia como parte esencial de saber la realidad. ¿Qué te pasa en tu hospital? En control de infecciones decimos, no se puede decir, tengo muchas infecciones, tengo pocas infecciones, me higienizo mucho o poco las manos. Necesitamos cuantificar. Cuantificar es ponerle un número y ahí viene la vigilancia. Vigilar significa registrar todos los episodios de infección que pueden estar asociados a dispositivos o asociados a, por ejemplo, infección por Clostridium difficile, que habla de la atención sanitaria, y ni que hablar de las infecciones de sitio quirúrgico. Entonces, fundamentalmente la vigilancia tiene que incluir los dispositivos, la diarrea por Clostridium difficile y las infecciones de sitio quirúrgico. Y con esos datos empezar a definir y elegir metas para alcanzar objetivos y una estrategia que lleve a lograrlos. Y acá también empezamos a hablar de velocidad en los resultados, ¿no? Cómo impacta la automatización o las nuevas tecnologías, porque lo más importante en tomar acciones es tener un resultado rápido y certero. Entonces, ¿cómo en tu hospital particularmente, cómo impactó la implementación de nuevas tecnologías dentro de todo lo que tenemos, ¿no? Ya podemos hablar de biología molecular, de tener un MALDI-TOF, de tener tecnología infrarroja para detección de brotes. Podemos hablar desde un hisopado básico, una placa de Petri, a detectar brotes por tecnología infrarroja. Bueno, es excelente tu pregunta y la verdad que podría hablar un montón. Voy a tratar de ser más escueta, pero lo que quiero transmitir es, primero, felicitar a los microbiólogos que tenemos en nuestro país, que es una fortaleza, que cuando uno viaja a otros escenarios, a otros países con otras realidades, uno siempre rescata la calidad profesional del microbiólogo. Entonces ya partimos de profesionales que son capaces
de hacer diagnósticos difíciles en esta era de la multiresistencia, donde cada vez se complejiza más y cada vez necesitamos más datos, ¿no?, del otro lado para tratar a los pacientes. Entonces, primero, esa es una fortaleza. Segundo, es la tecnología. Sí, hoy, hablando un poco también con nuestros colegas, el microbiólogo hoy lo necesitamos como un experto para traducir lo que informa esa tecnología para que nosotros la podamos aplicar a un paciente, a una situación concreta. O sea que el microbiólogo, en su rol ya de profesional sumamente experto, puede entender un flujo de trabajo en un laboratorio para que llegue a un resultado eficaz, eficiente y en tiempo real. Lo que hoy necesitamos es acortar los tiempos. Entonces, por supuesto que la tecnología necesitamos cada vez de más tecnología, pero esto también tiene que estar acompañado de cabeza, ¿no?, de estrategia. Digamos, específicamente lo que me preguntaste, nosotros en el Hospital Austral no hace tanto que tenemos Malditov, un hospital de alta complejidad, 250 camas, hacemos trasplantes de médula ósea, trasplante de órganos sólidos, bueno, un gran hospital muy grande, digamos, no tanto grande quizás de tamaño, sino de complejidad. Nos costaba mucho hacer el diagnóstico o llegar a un diagnóstico definitivo de los cocos. Sí, claro que lo sabían hacer los microbiólogos, pero llevaba tiempo en las pruebas tradicionales. Hoy en día, cuando tenías un paciente con un germen inusual, tenemos oncohematológicos, pueden tener gérmenes inusuales, bueno, todo eso iba demorando. Entonces, en un proyecto conjunto, dentro de esto de la mirada del PROA y del control de infecciones, articulándose con el PROD, con el Programa de Optimización Diagnóstica, trabajamos en cuantificar el tiempo al diagnóstico con y sin Malditov. Y eso, vos participaste y nos ayudaste mucho, fue muy interesante. Mostró en la dirección médica cómo podíamos acortar los tiempos diagnósticos con la incorporación de esta tecnología al laboratorio. Bueno, ahí cuando uno habla de introducir tecnología al laboratorio aparece el tema de costos. Entonces me parece que es súper importante poder demostrar y hacer trabajos en donde se demuestre el costo-efectividad de implementar nuevas tecnologías. Cuando uno está implementando nuevas tecnologías, empieza a utilizar menos antibióticos o utiliza antibióticos de menor espectro o aumenta la rotación de paciente-cama. Desde los hospitales o desde los laboratorios, ¿cómo podemos ayudar o ayudarlos a que se puedan hacer este tipo de trabajos donde demostremos el costo-efectividad de implementar nuevas tecnologías? La verdad que tocaste un tema muy importante y que hoy en día es un desafío. Es un desafío, pero que hay que ponerlo en la agenda y primero. Porque es cierto que en un mundo donde los costos son tan importantes, uno tiene que incorporarlo a la medición y a demostrar lo que puede otorgar un equipo nuevo, un profesional nuevo, un recurso nuevo. Es un espacio que tenemos que aprender, que tenemos que empezar a incluirnos en esta mirada, y lo que yo te recomiendo es quizás dividir en dos escenarios, ¿no? Quizás el hospital privado tiene más cuantificado, tiene una posibilidad mayor de calcular el costo de día cama, el costo de uso de antibióticos, todos los costos en forma individual. Entonces, para nosotros no es difícil mostrar cuánto se ahorra en antibióticos, en un antibiótico que descalás precozmente, por ejemplo, una vancomicina a una cefazolina, por ejemplo, o un antibiótico de amplio espectro para bacilo gram negativo a una ampicilina sulbactam. Entonces, esa diferencia en costos es una de las patas más importantes para mostrar cómo poder obtener beneficios de estos programas, pero sin ninguna duda también en términos de esto, días cama, giro cama de hospital o evitar reingresos hospitalarios por patología infecciosa. Eso en un hospital privado quizás es mucho más sencillo. En el público entramos en un escenario diferente. ¿Por qué? Porque el público mide desde otro lugar y esto cuantificarlo puede ser más complejo. Quizás dentro de todo lo que uno puede cuantificar, como es esto de los reingresos, la morbimortalidad, etc., lo más sencillo quizás es cuantificar el costo de descalar antibióticos.
como con un diagnóstico precoz. Si vos me das un hemocultivo dentro de las 24 horas, probablemente, y haya un PROA funcionando, ese antibiótico que muy probablemente haya sido de amplio espectro, va a descalar rápidamente de acuerdo al resultado que el laboratorio nos da. Entonces, en un hospital público les sugeriría empezar con el costo del descalamiento del antibiótico en sí mismo, aunque sabemos que hay un montón de otros costos que no se pueden cuantificar, pero que existen, como es esto, la girocama, el pasaje rápidamente a vía oral, los reingresos y, por último, que es lo más difícil, pero el demostrar la menor mortalidad. Bueno, Wanda, para ir cerrando este capítulo, me gustaría que nos digas 3 puntos, en resumen, donde nos hables un poco de, ya sea una institución grande, una institución pequeña o alguien de la comunidad, cómo podemos colaborar para combatir a la resistencia antimicrobiana. Bueno, gracias por el desafío, Lili. Mi primer consejo para hablar más que nada en el ámbito hospitalario es trabajar en equipo. Poder rodearse de gente que pueda colaborar y poner su granito de arena para llevar adelante el programa de optimización de antimicrobianos, el programa de control de infecciones y después del programa de optimización diagnóstica. Cuando hablamos de un equipo, podemos ser 2, un equipo también somos 2, pero requerimos del apoyo de la dirección del hospital, de los que dirigen las instituciones, para poder darle el apoyo, ya sean los recursos materiales, el recurso tiempo, que es tan difícil a veces en nuestras instituciones, y todo aquello que facilite la tarea de esto o llevar adelante estos programas. Con estas 2 premisas grandes, apoyo de dirección y formar un equipo o conformar un equipo, ahí vienen los objetivos concretos, que eso sí va a depender exclusivamente del tipo de hospital donde trabajes. Si es un hospital pequeño, con pocos recursos, hay 3 factores bien grandes descritos en torno de lucha contra la resistencia antimicrobiana, que es la higiene de las manos, o sea, implementar un programa de higiene de manos. Higiene hospitalaria, los hospitales tienen que estar limpios, si no es un conjunto de reservorios de gérmenes. Y en tercer lugar, un programa de optimización del tratamiento antimicrobiano, los PROA, ¿sí? Entonces, esos 3 son los programas que deberían estar implementados como algo estructural en hospitales con pocos recursos. Y en hospitales con grandes recursos o con recursos quizás más amplios, tenemos que focalizarnos en los problemas y tratar de resolver los problemas con estos 3 programas articulados. Entonces yo tengo un problema de mal uso de antibióticos, por ejemplo, de uso de antibióticos de forma prolongada. Bueno, estos programas tienen que achicar el uso o tratar de achicar el uso. Si yo tengo un problema en el aumento de las infecciones por gérmenes multiresistentes, trabajar en estrategias del PROA, del control de infecciones y del Diagnostic Stewardship para tratar de controlar ese problema. Entonces, cuando los hospitales son más grandes, lo que les sugiero es focalizar en objetivos que tengan relación a los problemas que tiene ese hospital y establecerlos en forma de metas, objetivos e implementar estrategias y cuantificar el resultado o la acción a través de indicadores. O sea, puede ser un abanico bien grande. Lo importante es dejar de trabajar en silos y trabajar en forma conjunta, articulada, transversal y mirando entre todos, favorecer o tratar de mejorar la seguridad y la calidad, que finalmente es eso el problema, darle mejor seguridad o mayor calidad a nuestros pacientes. Bien. Bueno, para dar un cierre, todos podemos poner nuestro granito de arena para colaborar en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Wanda, muchas gracias, siempre es un placer Gracias, Lili. charlar con vos, gracias por tus conocimientos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.